Santiago del Estero se destaca por tener una región con riego. El ingeniero agrónomo Gabriel Ángela presenta información del tema. Mi nombre es Gabriel Ángela, trabajo en el INTA de Santiago del Estero. Soy ingeniero agrónomo, mi especialidad es el riego y el drenaje. Y bueno, básicamente mi participación en los proyectos propios de INTA tienen que ver con esta temática, en proyectos que son macrorregionales o regionales, con todo lo que tenga que ver con hacer un uso eficiente del agua de riego en los principales cultivos del área. Particularmente y como una cuestión especial en este momento estoy coordinando un proyecto internacional de Fontagro, que es un fondo de tecnología agropecuaria, en el cual participan 17 países, entre países de América Latina y el Caribe y España, y es un fondo internacional que financia proyectos de investigación e innovación, y el proyecto que actualmente estamos liderando desde el INTA Santiago del Estero tiene por nombre corto los servicios de asesoramiento al regante y las tecnologías de la información y la comunicación, y sintéticamente tiene el objetivo principal de generar una plataforma que es un sitio web y una aplicación de telefonía móvil que permite dar a los agricultores información o datos sobre los cuales tomar la decisión sobre los momentos del riego. Esto significa cuándo y cuánto regar, cuándo con D, en qué momento del ciclo del cultivo, y cuánto con T, en qué cantidad. El proyecto abarca un poco más de esos temas, pero básicamente es eso el objetivo principal. Es un proyecto internacional que, como les decía, estamos liderando desde el INTA Santiago y participan otros países de América Latina, Nicaragua y Uruguay, y también se suman como asociados España y los Países Bajos. Cuando hablamos de cuándo y cuánto regar, hacemos o intentamos dar respuesta a dos preguntas básicas del manejo del riego, que bueno, se formulan muy fácil: cuándo tengo que regar y cuánto, con qué cantidad, pero que en la práctica, en el manejo real de los cultivos, en las condiciones productivas habituales, no son tan fáciles de responder o de llevar a la práctica en la realidad. ¿Cuándo es, en qué momento del ciclo del cultivo es importante regar? Porque el nivel de humedad de agua en el suelo así lo indica. Llega el agua del suelo a un determinado nivel en el cual hay que reponer la humedad para que el cultivo no se estrese, y eso va a depender básicamente del cultivo, el tipo de suelo y la demanda atmosférica. Y cuánto con T es cuánto, qué cantidad de agua poner o qué dosis poner, con lo cual digamos que estamos dando respuesta a lo que nosotros decimos agronómicamente las dos preguntas básicas de lo que es el manejo del regadío. Para poder concretar esta cuestión de cuándo y cuánto regar, en condiciones de campo de gran cultivo hay factores limitantes, algunos que son estructurales, por ejemplo en áreas de riego donde hay disponibilidad de agua que está sujeta a turnados de riego. Bueno, ahí el agricultor solamente está sujeto a un turnado y por lo tanto no tiene tanta capacidad de decir cuándo va a regar, sino que está sujeto a ese turnado. En el caso de que el agricultor tenga posibilidad de regar cuando él quiere, que es básicamente cuando estamos hablando de riego por aspersión o riego por goteo, muchas veces hay un desconocimiento de lo que son las necesidades de agua de los cultivos y de los periodos críticos, o sea, qué cantidad de agua necesitan los cultivos, y cuando hablamos de periodos críticos, básicamente, en qué momento del ciclo del cultivo es fundamental que no le falte agua. O sea, un periodo crítico es aquel momento en el cual un periodo de estrés va a impactar significativamente los rendimientos. Muchas veces estas cuestiones agronómicas no se manejan lo suficientemente en forma adecuada, con lo cual, bueno, cuesta dar respuesta al cuándo, en qué momento. Y en cuanto a la cantidad, al cuánto, quizá el inconveniente es un tanto menor cuando hablamos de goteo de aspersión, porque ahí la situación es, en teoría está mucho más controlada y las láminas de riego y las dosis están más controladas, pero cuando hablamos de riego por superficie sí se mantiene un problema relativamente importante, porque normalmente el manejo del agua en cuanto a las dosis que se aplican también suele ser bastante
difícil de manejar. Las alternativas para mejorar esta situación, bueno, justamente, básicamente conocer más de la agronomía de los cultivos, de las necesidades de riego, de los periodos críticos, y en cuanto a la práctica del riego en sí, hacer el uso de los sistemas de los riegos o de los métodos de riego de la forma más precisa y más eficiente posible.